Bien, estamos en nuestro curso de abundancia y prosperidad. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre a quién le debemos dar dinero, la pregunta clave que activa la riqueza, porque no es solo un dar por dar, sino hay que saber exactamente a quién vamos a compartirle. En este curso hemos hablado y profundizado sobre el tema del compartir. Ojalá que conforme revisemos las clases y analicemos, nos quede bien claro que dar es pues la base de la riqueza, ¿no? O sea, el compartir es la base, pero tiene sus reglas, tiene sus límites, tiene su orden y no solamente es un dar por dar, o sea, es un dar que debe ser concienzudo, debe ser pensado y con mucha cabana, con mucha intención. Muchos entienden la idea de dar para recibir, pero se detienen en la pregunta más práctica: ¿a quién le debo dar? El miedo a equivocarse o a ser aprovechado genera parálisis, y es lógico. Si el acto de dar es siembra, lo natural es querer sembrar en buena tierra. Base teórica de dar como siembra consciente. En las tradiciones espirituales, el dar nunca se trata de una cantidad, sino de una calidad y dirección. Fíjense lo que dice, ¿eh? Calidad y dirección. No es la cantidad lo que genera la abundancia. A veces, inclusive cuando tú das un saludo de la manera correcta, podría eso activar tu abundancia, ¿eh? Podría empezar a generarte dinero. A veces uno lo limita solo al dar dinero, pero ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Y en este sentido, quiero que ahora ustedes entiendan, o sea, aquí es salte de tu egoísmo, ¿no? O sea, salte de tu egoísmo es un dar. Y a veces el dar, les digo, a veces es un dar, el poner un límite a veces es dar, ¿no? O a veces el que me cuesta mucho trabajo compartir y me cuesta mucho trabajo hablar, pues a veces el hablar es el dar, el hablar es el compartir. En el cristianismo, Pablo aconsejaba dar con alegría y no por obligación. En el budismo, el daná se ofrece a maestros y causas que generan sabiduría y compasión. El daná es como una caridad que se da en los templos budistas, y eso se lo dan a los maestros y causas que generan sabiduría y compasión. Entonces, es un dar y alimentar a que se siga dando. Es un dar que alimenta al universo para que el universo de personas siga entendiendo y creciendo su conciencia para que seguir dando. El dar no es un dar con límites. Vemos que cuando hablamos del compartir, les decía, a veces como esa parte de compartir, por ejemplo, en algún momento tenía una escuela y en la escuela que tenía, pues había personas que querían entrar a una clase o que querían y que a veces no tenían ni dinero, ¿no? Para hacerlo y estaba abierto a todo el público. Y entonces lo que yo hice fue abrir la posibilidad de que pudieran dar su tiempo a lo mejor, o limpiar, o dar trabajo, no sé, si eres electricista, pues pon esto, arregla tal cosa, ayúdanos con tal cosa. Y de alguna manera, ese foco que puso esa persona, como ese foco sirvió para iluminar la habitación donde nos sentamos a estudiar muchos días, fue algo que le trajo muchísima abundancia a esa persona, porque el dar de esa persona no solo hizo que él diera, sino el foco que él puso ayudó a que muchos otros aprendieran a dar, y como muchos otros fueron a clases y aprendieron a dar, entonces él fue causa, fue semilla de que otros 20 empezaran a compartir y a salir de su egoísmo. El efecto de eso es que él empezó a recibir abundancia, ¿sí? Eh, Aquí les puedo poner muchos ejemplos
con respecto a esto, de cosas que pues en algún momento me pasaron, pero la esencia es esta, ¿no? O sea, la esencia es que cuando una persona da, pero lo que da esa persona hace que el dar se siga difundiendo, que la ciencia del dar se siga difundiendo. O sea, el dar no es parte de la naturaleza humana, dar cuesta trabajo, dar va en contra del ego de las personas. Sabemos que todas las personas tienen ego en su interior y el dar va en contra de ese ego. Obviamente el ego no es amigo del dar, es enemigo totalmente del dar, entonces no es algo que tú sepas hacer, ni es algo que hayas aprendido así nada más porque sí. El dar es algo que, pues, como va en contra del ego, sobre todo cuando lo doy de manera concienzuda y lo doy de manera correcta, porque el ego a veces te deja dar, pero cuando el dar no tiene límites y caes en como en ese dar sin límites y que al final te vas a agotar, el ego sí te deja que des ahí. Pero cuando vas a dar y tu dar lleva como una conciencia específica y lleva como toda una intención muy, muy poderosa, al ego no le gusta ese dar. Ese nivel de dar no quiere el ego de que estemos ahí. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es ese nivel? Pues es el nivel donde lo que yo estoy dando produce que muchas otras personas se enriquezcan y aprendan también a dar. Y entre cada peso que tengo, lo invierto en que ese peso que tuve lo invertí en que otras 20 personas aprendieran a dejar de dar. Lo que hice fue conectar el dinero con su raíz más profunda, que es la luz del creador. Eso significa devolví el dinero a la luz. O sea, el dinero se volvió otra vez luz. El dinero sabemos que es luz, se hizo moneda y con eso puedo fluir y puedo hacer cosas y puedo comprar cosas, pero al final lo di y con ese dinero, les decía hace rato, se me acuerdo de ese señor que era electricista y le dije, ¿sabes qué? Ponme un foco aquí, ponme un foco acá, ponme un foco acá, lugares donde estudiábamos, ayúdame a hacer tal cosa, mira que necesitamos un enchufe y el señor lo empezó a hacer como después, unos 15 20 días después de que hizo eso, el señor empezó a tener trabajo, empezó a tener dinero, se le activó su economía, porque los focos que puso los pusimos específicamente que eran lugares donde nos sentábamos a estudiar. Y en esos lugares donde nos sentábamos a estudiar, o donde estudiábamos con los alumnos, ahí en esos lugares es donde puso el foco, es donde puso el enchufe, es donde puso eso. Y su foco, y es más, hasta su dinero, porque él compró el foco, ese peso lo invirtió y lo transformó en luz y lo elevó a su máximo potencial. Entonces, ese peso se transformó en luz y la luz se transformó en trabajo porque él necesitaba un trabajo y encontró trabajo. Y luego la luz se transformó en abundancia y en el trabajo ese empezó a generar dinero y luego la luz se transformó y empezó a fluirle las cosas. Pero porque él elevó como las monedas al nivel máximo de dar. Y no solamente les digo que las monedas se pueden elevar a ese nivel, también el trabajo, también el tiempo de horas, ¿no? Por ejemplo, pues decía, ese señor pues invirtió sus monedas, ¿no? Pero también su trabajo lo elevó y lo puso y lo conectó para que más personas se acercaran a la luz. Y es entonces ahí donde comenzamos a vivir una etapa de prosperidad y una etapa de abundancia. La prosperidad y la abundancia más grande que he visto es cuando la gente difunde la sabiduría. En otra ocasión, trabajé en un centro holístico de una persona que me presentaron, o sea, me presentan a esta chava y le digo, ah, pues yo enseño Kabbalah y me dice, órale, anda yo buscando un maestro de Kabbalah desde hace mucho, vale, pues vente aquí a dar clases.
Y ella empezó a invitar gente y empezó a invitar gente y empezamos a dar clases y la misma sabiduría genera una energía pero muy fuerte porque estábamos alineados, yo queriendo dar con toda una necesidad de dar, ella poniendo con quién y esforzándose. Llegó un momento donde, pues, no sé, teníamos grupos bastante grandes, ¿eh? Llegamos a tener grupos así grandísimos. El lugar estaba grandísimo, entonces, pues llegaba gente de todas partes. Y empezó a llegar gente de un lado y de otro y de otro y de otro y dábamos más y que una jornada de terapias y teníamos ahí todo lleno de gente y muchos se hicieron terapeutas y empezamos a dar y a dar y a dar y empezó a generar ese dar y dar y dar y ella invitando y ella dando y así. Y así estuvimos un rato, ¿no? No sé cuánto tiempo, tal vez un año, pero así en ese nivel de dar y dar y dar y dar y dar. Ella todo su tiempo, esfuerzo, todo lo como que lo conectó a la luz, o sea, porque me ponían las personas para que, y yo a las personas las empujaba a que dieran y a que salían de su egoísmo. Y empezamos a generar, hacer eso, y empezamos a generar muchísima abundancia. En dinero, en sabiduría, en todo, empezamos a generar mucha abundancia. Juntos empezamos a generar mucha abundancia. Pero al punto es que llegó un día en el que ella, pues cuando yo la conocí, traían broncas de separarse con su esposo. Ella y su esposo no vivían juntos, su esposo vivía en otro lado y pues ella obviamente no, casi no lo veía, ¿no? Y estaban en ese punto de separarse o no separarse y andaban ahí, ¿no? Pero toda esa acción que hizo y ese esfuerzo, todo eso que hizo, un día me dice, mejor que no tenía, ella rentaba una casa, ahí vivía rentando, no tenía casa. Eh, y un día me dijo, oye, es que mis suegros le heredaron a mi esposo una casa, pero mi esposo se la prestó a un primo y entonces ese primo, pues ya se la quedó y entonces, ¿sabes qué? Ahora me buscó ese primo y me la va a regresar para que iba con mis hijos. Y estaba llorando y estaba con alegría, o sea, le iban a regalar una casa. Y no cualquier casa, ¿eh? Oye, pues qué padrísimo, ¿no? Qué padrísimo, ¿no? Una casa, Dios, es muy bueno y todo el rollo. Pero ¿cómo abrió la abundancia? ¿En qué frecuencia energética se metió para que Dios le regalara una casa? ¿A qué nivel tuvo que abrir su frecuencia de dar que le regalaron una casa? Porque básicamente yo creo que tocamos, no sé, más de 2,000 personas o tal vez más. Y durante un año estuvimos duro y duro y duro y duro y duro y duro. Todavía después de eso pasaron muchos años y me encontré a una señora y y me dijo, oye, se me quedó bien grabado lo que tú dijiste en una clase, yo me acuerdo, pues yo ni me acordaba de la señora. Y se me quedó muy grabado y lo he practicado y fíjate que se me logró y me pasó esto y esto y esto y esto. Y me di cuenta que la gente aprendió a dar y que la gente aprendió a dejar el egoísmo como un camino de supervivencia y empezó a tomar el camino del amor incondicional, del dar. Y cambió el egoísmo por el compartir y me di cuenta que pues que tocamos esas almas, juntos tocamos esas almas y la luz le abrió a ella esa vasija de ese tamaño para poder recibir un regalo de una casa. Fuimos todavía a hacerle una limpia a su casa y estaba increíble, ¿no? Una casa padrísima, en una zona padre. Este, pero ¿cómo es eso, no? Que no, pues no tenía, ella no tenía la suficiente luz, era de su esposo, pero les digo que andaban en broncas y aparte lo tenía el primo desde hace años y ella no tenía suficiente luz como para decir esto es mío o regrésenmela o algo, ¿no?
y sin decir nada, la misma energía que generamos haciendo que otros dieran, este, le abrió la vasija para su casa. Y como yo le decía, te aseguro que ella, igual que yo, estudió en la misma universidad, estudiamos y la misma carrera, ¿no? Entonces, te aseguro que ni siquiera trabajando lo mismo, lo que estudiaste, hubieras podido lograr esto que lograste hoy, ¿no? De esa misma manera. Te lo aseguro. Porque no es a lo que te dediques en sí, sino es que tu dar lo puedas ubicar donde te va a generar más luz y lo sepas hacer. Y cuando lo entiendas, lo hagas una y otra y otra y otra vez. Sí, en alguna ocasión tomé todo un dinero que tenía y lo invertí en bancas y las fui y las doné a una iglesia que necesitaban, no daban la misa porque no tenían bancas. Entonces le compré las bancas. Y después me empezó a llegar una abundancia impresionante. Lo he experimentado muchas veces, de muchas formas. Les pongo dos, tres ejemplos muy bobos porque quiero que entendamos de qué trata. El propósito del creador es que todos quitemos el egoísmo y todos empecemos a compartir, porque debemos volver a ser uno. Debemos volver a ser el Adán Kadmón que se desfragmentó, recuérdenlo. Esa es la raíz, esa es la esencia del dar, volver a la unidad. Pero, pero la mayoría de las personas lo olvidamos y somos egoístas y pensamos que el egoísmo es el camino, es el camino que nos va a salvar. Y entonces por eso somos egoístas. Pero cuando tú le enseñas a una persona a dar y la persona empieza a quitar su egoísmo, entonces la acercas al propósito por el cual está encarnada. Y eso revela la luz de su alma. Y entonces su alma te ayuda a revelar tu propia luz y te abre la vasija para poder hacer más y para poder recibir más. Entonces las mayores acciones de compartir son cuando tú das y ese dar produce que se difunda más la luz. Entonces, la mayoría de las personas que donan dinero, a veces mobiliario, no sé, cuando tuve escuelas hubo gente que donó sillas, que donó pintura, que fue a pintar para dar clases, pues para poner un lugar y pintamos y todo para hacerlo. Todas esas personas se llenaron de abundancia y prosperidad. A todas Dios las bendijo de una o de otra manera. En el momento en el que cada una de esas personas pensó que era por su linda cara, por su esfuerzo, por su inteligencia, en ese momento se acabó la magia. Pero la magia duró y estuvo ahí firme, la luz estuvo revelándose de manera firme mientras las personas estuvieron promoviendo la luz. Entonces, cada peso que donaron para poner una silla y luego 20 personas se sentaron en esa silla y esas 20 personas se perdonaron con su marido y con su esposa, porque esa vez hablamos del matrimonio y se perdonaron, se reconciliaron. Nada más por eso, en el futuro tú tenías pactado separarte de tu esposa, pero por eso que hiciste en el pasado, ese peso te hizo que tú y tu esposa no se separaran. Así de poderoso es el dar para difundir la luz. Es algo impresionante. O sea, tú eres causa de que 25,000 personas más aprendan y se quiten el egoísmo y que otras personas se reconcilien y que otras personas sean abundantes y que otros generen sus negocios y que tú fuiste causa. Porque tú donaste esa lápiz, donaste esa pluma, donaste esa moneda, donaste lo que sea, tu tiempo.
Ese es el camino del dar, ¿sí? Pero ese camino del dar va enfocado de esa manera. Debe de ir enfocado de esa manera. Dice en la Kabbalah, el flujo de la Shefa se expande cuando el receptor también es un canal de la luz y crecimiento. Entonces, obviamente, si yo lo dono a donde se está enseñando, pues se lo estoy donando a la misma sabiduría. Es como el dinero lo estoy transformando en la luz y eso abre la Shefa para todos, tanto para el que está enseñando y la institución que está difundiendo, como para la persona que está también fondeando. En otras palabras, da donde recibiste inspiración, alegría o crecimiento. Ese es el terreno fértil que multiplica la siembra. Obviamente aquí entran muchos egoísmos, muchas envidias, muchos dimes y diretes, mucho enojo, entra todo tipo de ego, porque les digo, el ego se enoja y se va a oponer porque ese dar te va a expander, porque ese dar trae shefa, porque estás impulsando a que haya más personas que despierten. Esto sería como, por ejemplo, como una persona que dice, a ver, dame 20 libros y los voy a donar para que 20 personas aprendan. Ese es el dar que multiplica. Ese es el dar que trae Shefa. Evidencia anecdótica de Joe Vital y la nutrición espiritual. Joe Vital enseña a hacerse dos preguntas clave antes de dar. ¿Dónde recibí alegría esta semana? ¿Quién me inspiró y ayudó a crecer? En su caso, descubrió que los lugares donde él mismo sentía gratitud eran los más poderosos para sembrar. Entonces, por ejemplo, cuando tú has aprendido y aprendido, lo que les decía de esta chica, que esta chica andaba buscando un maestro de Kabbalah toda su vida. Cuando llego yo, empieza a aprender, empieza a practicar y empieza la luz a iluminarla. Y obviamente dijo, no, pues quiero que más personas aprendan. Y empezó a invitar, 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 invitar. Hasta los audios que yo hacía para invitar a la gente llegaron me acuerdo que a Radio Fórmula y hacía varios lugares, sin que yo hiciera nada. Yo lo único que hacía era compartir y todos compartían. Desde ella, yo, y estaba en un nivel de compartir, compartir, así como ahora que estoy dando y dando y dando y todavía puedo dar más, puedo estar en otro siguiente nivel de dar más. Y en ese nivel entré de dar una cosa y otra y otra y otra y otra y otra y otra y los audios me acuerdo que llegaron a Radio Fórmula y a varias estaciones de radio, ¿no? Que inclusive decían, ¿quién es esta persona que está dando esta meditación o esto? Y eran mis meditaciones que estaban, pues alguien la compartió y la compartió y la compartió y la compartió. Eh, y obviamente, pues todo el dinero y todo lo que se recibió para poder lograr eso, porque se necesitó recursos, pues, les trajo abundancia a todo mundo. Y todos estaban felices de pertenecer a ese movimiento porque todos estaban recibiendo abundancia. Pero ahora es distinto, ahora la gente ahora cree eh, que va a recibir abundancia solo pensando en sí misma y solo enfocándose en sí misma. O hay personas que sí se ponen en un nivel de dar, pero su dar tiene una limitación porque sí comparten dinero y ayudan y todo, pero no son personas que tienen el talento y la luz para poder hacer que otros den. Y entonces tiene cierta limitación su acción de dar. Dice, en su caso descubrió que los lugares donde él mismo sentía gratitud eran los más poderosos para sembrar. Un ejemplo fue cuando, tras recibir caridad y motivación de un autor, decidió comprar y regalar ejemplares de sus libros. Les digo, eso es algo como muy común. En algún momento, a un maestro, él había escrito un libro y yo le compré varios y los regalé. Y eso es una forma de difundir la sabiduría. Es una forma de dar caridad. Esa acción no solo benefició al autor, sino que multiplicó las oportunidades de Vital. Dice, perspectiva psicológica y científica. Psicología de la gratitud. Dar en respuesta a experiencias que nutrieron y reforzaron la memoria positiva. Por ejemplo, ahora hay algo que es importante.
si ustedes, por ejemplo, están recibiendo luz y bendición de las clases y luego a la hora, por ejemplo, de hacer pagos o su donativo, le dan largas, le dan vueltas, son así como muy morosos en ese sentido para pagar. Eso va en contra de la conciencia de gratitud y eso puede generarles que tengan pobreza, porque no solo no están apreciando, no están siendo agradecidos con donde están recibiendo la luz y las experiencias, ¿no? Y aparte la luz les está dando experiencias y aparte yo estoy con esa actitud y puede ser que que no me genere abundancia. Un grupo como este, que constantemente estamos haciendo cosas, debería de generar mucha abundancia y ustedes deberían de tener todos abundancia. Y si no lo tienen y no están fluyendo la abundancia, es porque probablemente cuando se trata de que ustedes compartan su donativo, un ejemplo, el donativo, algo que es así básico, y eso es en el nivel básico, ¿eh? Cuando dan su donativo, o lo dan de malas, o lo dan en destiempo, o lo dan 2 meses después, o lo dan, no sé, a regañadientes, o es lo menos, y cosas así. Y ese tipo de cosas van en contra del principio que estamos hablando en este momento, que es, quisiera que la luz se difundiera en todo el mundo. A veces hay momentos en los que, bueno, pues yo quiero seguir dando y les digo, puedo entrar en el siguiente nivel de dar, pero no me entrego así porque hay un problema y hay un bloqueo que pues el dinero no me alcanza para poder entregarme en ese nivel al 100% a dar un tema y otro tema y otro tema y otro tema y así, ¿no? Y entonces, el punto es ese, o sea, que no entro en ese mood por el tema del dinero, ¿no? Y luego hay personas que lo que dicen es, pues no sé, por ejemplo, que me dan menos o me regatean o me dan o no me dan, o llega el día de su pago y ya ni me hablan y me dejan de hablar incluso, ¿no? No tengo problema porque he aprendido que, bueno, pues está bien Dios, lo suelto y venga, yo sigo, pero, pero a ustedes sí los afecta, porque la persona que lo hizo obviamente es como desagradecida donde recibió el milagro. No sé, les voy a poner un ejemplo. Una señora llegó aquí a las clases, ¿sabes qué, Cris? Voy a perder mi casa y pues firmé unos documentos a unos abogados y pues ya la voy a perder, Cris. O sea, se va a perder la casa, ya lo recé, o sea, ya cuando llegó conmigo es porque ya llevaba un año con ese tema y pues ya estaban a punto de quitársela, ¿no? Y me acuerdo que yo le dije, bueno, puede ser que no te la quiten, tú no pierdas de vista. Y empezamos a trabajar con las terapias, empezamos a trabajar con las clases, empezamos a trabajar con los salmos, empezamos a trabajar con todo lo que sé. Y le empecé a decir, haz esto, haz esto, haz esto. Pasó un año, la señora no tenía ni trabajo cuando llegó, entonces consiguió trabajo. Alguien vino, bueno, primero estos abogados aceptaron un pago así como de 500,000 pesos por una casa de 6 millones. Fue un milagro, ¿no? Y luego alguien llegó y le prestó para que pagara, otro milagro. Y luego le dieron un trabajo bien pagado para que pudiera pagar, otro milagro. Así, muchos milagros le pasaron. Y y así pasó el tiempo. Y un día, simplemente, cuando llegó el día del que diera su donativo, pues yo le mando un mensaje y ya no me contesta. Y ya se dio de baja y ya no me contestó nada, ni siquiera me quiso hablar. Ya no la busqué, pero después sí pensé, porque no es la única persona que me ha hecho eso, ¿no? Bueno, no a mí, a ellos, tú mismo te lo haces, este, porque dije, oye, ¿cómo alguien que la luz pues le dio tanto, o sea, ¿por qué le dio tantos milagros, tantas muestras de bendición? Y cuando ya recuperó su casa y su trabajo y todo, la persona dice, bueno, ahora pues ahora ya no me sirve, ¿no? Ahora ya me limpié con
el zapato con este calcetín, entonces ahora ya no me sirve el calcetín, ya lo voy a aventar por ahí. Obviamente eso no es gratitud y va en contra totalmente de de esta ley espiritual que cuando nosotros fondeamos con dinero para que la luz se siga difundiendo, eso es lo que genera más abundancia en el mundo. Es el nivel más alto de dar. Alguien que da de esa manera es considerado como un socio del creador del universo. Y Dios, obviamente, imagínense cómo lo empieza a enriquecer. Entonces, eso me ha pasado, ¿no? Con varias personas. Y después, amigos, y se los digo para que lo entiendan y lo aprendan, porque en el grupo al que pertenezcan, y luego ustedes se acercan a muchos grupos de sabiduría y hacen lo mismo con uno y con otro. Y puede ser que esa sea la razón por la cual no tienen dinero y no tienen nunca abundancia económica, porque hacen ese tipo de cosas. Y entonces, tiempo después me volví a enterar de esa misma señora y salió otro abogado que le empezó a querer pelear otra vez y otra vez se metió en problemas. Ya la luz ya la había sacado, ya le había, su vida ya le había dado paz y quietud y ya la estaba sacando y prosperando. Porque la luz te pone la vida de manera que sigas estudiando, porque lo que la luz quiere es que Dios quiere que lo conozcas, para que dejes el egoísmo. Y ya que la luz había generado toda esa chamba, la persona dijo, me vale. Y entonces la luz dijo, bueno, entonces ahora aprende de esta otra forma. Yo ya no la pude ayudar. Le dije, ve y busca a otro maestro, ve y busca a otra persona, porque porque pues traemos ese antecedente y pues a lo mejor lo que tienes que hacer es aprender a tomar responsabilidad bien, ¿no? Y además aprendiste muchas cosas, ponlas en práctica. Y, y ese es algo que necesitamos aprender, amigos. O sea, cuando la luz nos está dando bendición, hay que dar luz a donde recibimos la bendición. Y no solo es dinero, inclusive hasta es un buen trato. Ya con que los alumnos cumplan en su donativo en tiempo y forma, ya es ganancia. Que hagan un esfuerzo por poner dentro de sus prioridades la sabiduría. Y hoy está muy mal porque les digo, o sea, la gente no aprecia la sabiduría, ¿eh? No apreciamos la luz. La luz anda como pregonero, como si fuera cobrador de Electra. Así anda la sabiduría, con la gente, ¿no? Porque la gente no quiere aprender, porque dice, no, es que eso es tomar responsabilidad y eso es corregirme y no quiero corregirme. Quiero seguir en mi rollo. Y eso es algo que pues tenemos que contrarrestar fondeando para que la luz se conozca a otras personas. Entonces, todo tipo de donativos en especie, en todo tipo de caridad con la que nosotros podamos inyectar luz para un proyecto de difusión de la sabiduría, eso te va a traer bendición y te va a traer muchísimo dinero. Siempre se va a traducir en dinero, siempre, 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 porque como conecto con la luz directa, ahí siempre tengo bendición. Ejemplo cotidiano, si una conferencia te transformó, donar a esa organización no solo te mantiene vivo el recurso, sino que te conecta más profundamente con su energía de abundancia. Fíjense, este es como da varios tips este autor en este libro. Dice, objeción común. Si la persona no usa bien el dinero, la clave no es controlar al receptor, sino elegir con conciencia. Si dudas, hazte estas preguntas. ¿Me siento inspirado a dar aquí? ¿Esta causa o persona me genera gratitud? Ahí es el momento de dar. Sobre todo cuando sientan gratitud, ese es el momento cuando la luz se expande en tu vida. Cuando sientes gratitud y dices, ay, te va una caridad, ahí es donde te llega la abundancia. Ese es el momento correcto. Si es a regañadientes o con enojo, así, lo mejor es no hacerlo, sino en el momento en el que experimentemos esa gratitud, ahí es donde hay que conectar y compartir. Si la respuesta es sí, entonces tu energía está alineada. Si sentimos gratitud, recuerda,
El retorno no depende de cómo él use el dinero, sino de que estabas agradecido y la intención con la que lo diste. Eso es lo importante. Guía práctica, cómo elegir a quién dar dinero. Identifica tus fuentes y nutrición espiritual. Haz una lista semanal, personas, proyectos o lugares que te inspiraron o ayudaron a crecer. Escucha tu emoción. Da donde sientas alegría, entusiasmo y no culpa ni obligación. No pongas todo en un solo lugar, distribuye tu generosidad en diferentes fuentes que te nutran. Combina tu dinero y otras formas de dar. Puedes aportar dinero, pero también tiempo, conocimiento o apoyo emocional. Les digo que en algunas de las escuelas, los mismos alumnos, pues yo les enseñé terapias para que pudieran dar terapia, porque llegaba mucha gente con muchas broncas y pues no nos dábamos abasto, entonces pues da terapias, ¿no? O sea, el chiste es que des, el chiste es que hagas caridad y que ayudes. Dice, conclusión, sembrar en tierra fértil. La verdadera pregunta no es a quién debo dar, sino qué lugar me nutrió y merece ser nutrido. Dar a quienes te inspiran crea un ciclo de retroalimentación que multiplica la abundancia en ambos lados. Conócete a ti mismo significa también reconocer qué experiencias te llenan de vida. Ahí es donde tus aportes se convierten en semillas de riqueza espiritual y material. Da donde tu corazón sonríe y el universo multiplicará su cosecha. Bien, pues yo creo que el tema es así como bien concienzudo, ¿eh? No, ahorita que lo estoy revisando, pues es así al punto, ¿no? O sea, es dar a donde tú has sido nutrido, ahí dar tiempo, inclusive pueden donar hasta servicios profesionales y todo eso es considerada la más alto nivel de caridad y todo eso se retribuye casi siempre en dinero. Es una de las cosas que hacen los hombres más ricos y bueno, pues es una de las cosas que hacen los judíos, definitivamente. Cuando los judíos ven que un judío es bueno para hacer dinero, a ese no lo ponen a estudiar, lo ponen a hacer mucho dinero. Y lo que sí es que parte del dinero que genera lo dona a las casas donde se estudia y lo está donando para que otros sigan aprendiendo. Y eso es lo que lo sigue manteniendo rico. Y es algo que debemos aprenderle a los judíos. A los cristianos nos han enseñado, a los católicos nos han enseñado a ser egoístas y a incluso hasta ser envidiosos en ese sentido. No queremos, no sabemos ver el bienestar del otro y no entendemos que su bienestar es nuestro bienestar. Y no entendemos que en ese sentido, si yo hago un esfuerzo por compartir con otra persona, que sé que lo que va a hacer es difundir, si yo lo que hago es compartir, entonces mi vasija se abre. O inclusive, amigos, ni siquiera el tema es dinero. Podría ser que ustedes invitaran personas a los cursos, que invitaran a una persona que tomara un curso, una clase. Eso sería caridad. Esa es caridad. Lo que les dije de esta chava invitaba a uno y a otro 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 y llegamos a tener muchísima gente junta. Pero todo ese mérito era que ella invitaba, 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 lo que se sentía tan con llena de gratitud de que la luz le estaba reconciliando su matrimonio y la luz les estaba regresando muchas cosas, que empezó a invitar, 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 invitar gente y la luz la enriqueció, literal. Muy bien, pues creo que incluso las personas que han experimentado en otros lugares como el centro de Kabbalah, otros lugares, no me dejarán mentir. O sea, muchas de las bendiciones económicas que les llegan a esas personas, a los alumnos, es porque, bueno, del tema de los pagos de sus clases, eso ni se diga, lo tienen que pagar a fuerza. Y no son 1,000 pesos, como aquí son, un curso cuesta 10,000 pesos. Este, eso lo pagan, pero aparte del curso que pagas, pues tienes que hay muchos que van y hacen
no sé, un día son cajeros, otro día van y ayudan en la administración y están así. Hay muchas personas voluntarias, pero eso ser voluntario lo hacen ellos a propósito para desbloquear económicamente a las personas. Entonces, y el ser voluntario no hace que no pague, de todos modos paga y aparte es voluntario, entonces recibe más. Entonces, aquí el punto de el chip que tenemos que cambiar en nuestra mente es, entre más damos, más recibimos, pero lo tenemos que hacer de una manera correcta. Como les dije, van las personas, pagan su clase, pero también dan a lo mejor se quedó toda la semana, fue el cajero, la señora esa fue la que ayudó en la caja, o es la que ayudó a los nuevos, a los que entran y no saben ni qué onda, pues les enseñó los libros y les dijo, mira, este libro te acomoda, te recomiendo este libro. Y esa fue su chamba, hizo ese labor. Y en 2, 3 semanas económicamente empiezan a caminar y empieza a fluir el dinero. Es un secreto, pero pues un poco difícil, va en contra de la naturaleza del ego, que la supervivencia es por mí mismo. Aquí aprendemos que no, que entre más beneficiemos a los demás, pues más recibimos y esa es como la clave de la riqueza, ¿no? Muy bien, pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran compartir, adelante, puedo cerrar el micrófono un momento para que pregunten o participen o contradigan o lo que quieran. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ay, perdón. Cris, aquí entra lo que tú nos has explicado del diezmo y la sedacá, ¿no? Digo, Aquí, porque yo aquí obviamente en lo que tú dices del dar, digo, en lo personal, y eso tiene como unas cuantas terapias que me diste y estaba bloqueada económicamente y realmente lo que me dijiste es diezma y desde que estoy haciendo eso, pues la verdad es de que fluye el dinero, o sea, a pesar de que a veces estoy así como a la raya, de alguna forma se desbloquea y llega de donde menos me imaginé. oye, pero quiero preguntarte algo, por ejemplo, a ti. Obviamente, pues tú tienes un trabajo y tienes un sueldo fijo, ¿no? Pero desde que has dado diezmo, ¿Dios te ha dado dinero de otras formas o cómo es que te llega inesperadamente? Porque luego la gente dice, es que en mi trabajo gano 10,000 y no puedo ganar más. Y si diezmo, ya, ¿cómo me va a dar Dios más? ¿Cómo es que lo hace contigo? Lo que pasa es de que haz de cuenta que llega, por ejemplo, en lo personal, por ejemplo, Jorge es de los que llega y dice, ah, ¿qué crees? Me pagaron extra no sé qué y toma, ¿no? Ese es un extra. O tengo el dinero, por ejemplo, lo que yo he pedido mucho porque obviamente tu casa necesita remodelación. Gracias. Y entonces hemos estado, por ejemplo, de, ah, ya tengo guardado tanto y ya cambiamos puerta. Ah, ya pudimos arreglar esta parte. Ah, vamos a empezar con esta parte y todo como que ha estado fluyendo de esa forma. O sea, creo que no es el que yo diga nada más es con dinero, sino es como llega la abundancia en las formas menos esperadas. O sea, digo, otra cosa y eso es muy palpable para mí, por ejemplo, y tú sabes, digo, fui a ver a la Virgen de Satanudos y sí he tenido problemas, bueno, anteriormente, años anteriores, a ti te tocó verme muy mal, por ejemplo, de bronquios, de neumonía, cosas así. Y ya van 2 años, Cris, que yo realmente si me enfermo, me enfermaré de una faringitis y no más. Y eso es gracias a esto. Pues sí, la luz te sana, ¿no? Porque tú eres alguien que proactivamente está dando y dando y dando para que la luz se siga difundiendo. Y la luz te tiene que mantener sana, contenta, con dinero, para que sigas. O sea, si todos estuviéramos realmente comprometidos a dar y a ayudar y a que la luz se difunda, todos empezaríamos a tener prosperidad y abundancia. Eso es lo que podemos generar con un grupito pequeño de 5, de 10 personas, pero que realmente
comprometidos y aquí lo que les digo es experimentenlo, no me crean, pruébenlo, pero el diezmo saben que sí tienen que experimentarlo varias veces, como por lo menos yo pienso que unos 2, 3 meses para que empiecen a comparar el antes y el después de cómo se ha movido la energía, porque he visto en muchas personas cómo se les ha movido su energía y su vida totalmente, solo por diezmar. Solo por diezmar, no sé, la persona que llegó está súper limitada económicamente, chin, de repente ya gana el triple. O el tipo que no sabía ni qué dedicarse ya puso una empresa y le empezó a funcionar. Y así. Además, te tengo una noticia, Cris. Me Ujú. van a subir el sueldo y me lo avisaron hace como 2 semanas. O sea, y vino de la nada. O sea, yo sí lo tenía en mente, pero no lo había dicho, porque la verdad es de que me creo que sí trabajo. Y entonces dije, no, oye, ya es que ya es mucho, ¿no? Y realmente algo que le dije a Dios es, si tiene que llegar, yo no lo tengo que pedir, porque tú también eso nos has enseñado, que llega de la luz, y llegó solo. ¿Cuánto tiempo tienes así ya diezmando así, siendo constante? Híjole, pues como mínimo 6 meses, Cris, que fue cuando, ¿te acuerdas que tuve una crisis que yo te decía y me decía, es que si haces esto y estás en oración y haces el otro, entonces lo que te falta es diezmar, pero tienes que ser constante, porque yo no era constante, o sea, diezmaba una quincena y a la siguiente ya no, y pasaban otras dos y ya no, y ya después otra vez sí, y lo que tú me dijiste es, tienes que ser constante, y entonces, en cuanto llega, lo primero que hago es, pues obviamente, tus clases, el diezmo, sí rezo el salmo y ya. Pero fíjate, luego ya te multiplicó el ingreso, ¿no? Y te está llegando aparte dinero de otras entradas. Oye, qué padre. Qué padre, pero es importante que lo entiendas y que des qué bueno que das tu testimonio porque, o sea, yo pensaría y hay mucha gente que así me dice, o sea, pero Cris, oye, yo tengo un trabajo, gano 5,000, ¿cómo voy a ganar más si mi trabajo no hay comisiones, no hay nada? Pero como ya ahorita Elba nos compartió, pues sí, pero llega su esposo y le da más, o llega otro ingreso que no esperaba, o sea, o un aumento de sueldo. Qué padre, Elba, me da muchísimo gusto y ojalá Gracias, haya, Cris, gracias. que haya muchos testimonios así en el futuro y que todos Gracias a empecemos ti. a prosperar. Gracias a Dios y a ti que lo practicas, que me Y crees y aparte, practicas. creo en lo personal que el curso que estás dando del éxito, de los 10 pasos del éxito, es súper básico, porque te hace profundizar mucho interiormente. Digo, yo sí estoy teniendo retos conmigo precisamente por eso y sabes por qué, pero eso me ha hecho que tome decisiones totalmente diferentes actualmente y se me está quitando ese miedo para el negocio que quiero, ¿no? O sea, creo que esa es la parte y estoy viendo que esa es la parte que tengo que brincar, pero realmente eso me está dando mucha seguridad y muchas gracias. Pues deja que tu diezmo te brinque solita cuando estés lista. Nada más tú sigue compartiendo y deja que la misma luz te brinque. Oigan, pues qué padre, me da muchísimo gusto y ojalá que todos también pudieran entrar a ese curso de 10 pasos para ser una persona verdaderamente exitosa. Es un curso que, ¿saben? Yo ahora que lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar y lo vuelvo a dar, a veces hasta me hace llorar de decir, híjole, o sea, es que Dios es maravilloso, o sea, es algo increíble. No sé, me hace sentir como me ubica, o sea, me ubica en quién debo ser y qué es lo que tengo que hacer, y me pone así con los pies en la tierra. Entonces, pues ojalá que esto se pueda compartir y difundir para todos. Entonces, pues cuídense mucho, amigos. ¿Alguien más que quiera compartir? Y si no, pues muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Pris, una duda. Sí, adelante, adelante. Oye, perdóneme, es que, por ejemplo, el diezmo debe ser algo que sea como, por ejemplo, para que la luz siga como trabajando en otras personas, llegue a otras personas, pero, por ejemplo, no sé, es a que viene mi duda, si el diezmo, por ejemplo, yo lo puedo dar a una persona que sé que lo necesita, que requiere ese dinero, o eso más bien es caridad. Ajá, no. Por ejemplo, lo que hablamos hoy de dar en los lugares donde se difunde la luz, eso es diezmo. Ok, Básicamente lo que aquí el autor pone como dar
Eso es lo que los sabios enseñan que es el diezmo, o sea, es tu 10%, así de lo que recibes, si recibes 10 pesos, 1 peso, lo donas para que se siga difundiendo la sabiduría. Eso así es el Ok. diezmo. Y la caridad, no. La caridad sí te da chance de que puedas decir, a ver, voy a ayudar a esta persona porque veo que necesita tal cosa, ¿no? O voy a ayudar a tal persona porque veo que tiene esta otra necesidad, o voy a donarlo, no sé, a una asociación que va a hacer este trabajo y cualquier cosa que beneficie a la humanidad, pues ahí es caridad. Y el diezmo tiene la limitante, Edna, que Ujú. es para que se difunda la luz y la tienes que dar en un lugar donde tú hayas sentido ayuda y beneficio. Y por Ok. gratitud, tu 10% lo donas. Por ejemplo, cuando alguien me da su diezmo a mí, hay muchas personas, los alumnos, si ustedes saben, pues he vivido de dar clases y hacer esto mucho tiempo, pero no es algo como muy constante, ¿no? De repente la gente es muy apática o de repente pues tienen otras cosas que hacer, ¿no? Pero cuando alguien me da diezmo, muchas veces el diezmo que recibo de ustedes es lo que me ayuda a no decir, ya dejo esto. El otro día le decía a una señora que me da diezmo desde la pandemia, empezó a darme diezmo. Y y me acuerdo que antes de que ella me dijera que me iba a dar diezmo, yo ya había decidido, ya sí, ya dije, ya pase lo que pase, así me pase un camión encima, yo ya no voy a enseñar, voy a empezar a hacer carrera en otra cosa que no, donde no reciba, porque esto tiene también su chiste, ¿no? Entonces, dijo, voy a hacer carrera en otra cosa, ¿no? Y entonces esa señora me habló y ya la fui a ver y me dijo, mira, pues eh, pero no me habló por el diezmo, sino porque tenía como una bronca, ¿no? Entonces, bueno, pues fui a ayudarla y después me dijo, ya me enteré que me iba a diezmar, ¿no? Este, y cuando recibo su diezmo, le dije, mira, yo estaba a punto de, pues ya de dejar esto, ¿no? Porque, pues a veces, no sé, a veces puras pedradas recibo y es súper difícil, ¿no? Porque la gente es súper difícil cuando se trata de que ataques el ego, pues el ego se defiende y es complicadísimo. Y le dije a Dios, dame una señal de que tú quieres que yo lo siga haciendo y de que tú eres el dueño de Nanobios y de que tú eres el que me va a dar el sustento para poder sacar adelante a mi familia, ¿no? Y entonces llegó esa señora y ese mensaje de que ella me diezmó fue para mí como decir, tengo que seguir. Y luego esa misma persona cada mes, sin falta, sin falta, sin falta, sin falta, cada mes, cada mes, cada mes, cada mes, ha sido, ella ha sido causa de que yo no, por ejemplo, diga, saben que ella no va a dar clases los martes, los miércoles, porque voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a, no sé, no sé, y he buscado formas, ¿no? De conseguir dinero porque tengo una familia que sostener. Entonces, pero la luz me ha puesto como los momentos para que lo pueda hacer y las formas, pero el diezmo es algo que me ha ayudado a ser constante y a no dejar de dar enseñanza. Si no fuera por 2 o 3 compañeros que han diezmado, ya ahorita no estaría hablando esto con ustedes. Y a lo mejor ustedes estarían en otra cosa con otras personas, o a lo mejor todos estaríamos con otras personas, no lo sé. Pero el punto es que si estoy aquí, es gracias a que algunos diezman. Y ese diezmo a mí me ha servido para pagar la renta, para pagar el internet, para pagar la luz, para poner esto, para poner un micrófono, para todo lo que se ha necesitado para poder seguir difundiendo, para hacer la página web, para poder comprar, porque no solo es hacerla, sino es pagarlo, hay que pagar rentas de cositas y todo eso lo puedo llevar a cabo por el diezmo de algunas personas que son constantes. Y eso es el beneficio, ¿no? Que obviamente a mí me han dado. Pero el beneficio que, por ejemplo, yo he visto en ellos, pues
Dios les ha multiplicado sus ingresos de manera impresionante, ¿no? Porque pues obviamente es complicado el que el que podamos seguir y seguir y seguir y seguir y seguir y seguir cada mes. Aguanta, no sé, ya llevamos creo que 4 años o no sé cuánto. No, ni les he subido ni el donativo y he tratado de aguantarles todas, ¿no? Todas. Y a veces no me pagan a tiempo y les he aguantado todas, pero muchas veces ha ayudado mucho la gente que diezma. Y obviamente los trabajos que tengo aparte, tengo varios trabajos aparte, pero el diezmo me ayuda a no entretenerme tanto con un cliente a quien le tengo que poner toda mi atención, sino más bien me puedo dedicar a lo mejor a estudiar algo, para hacer una presentación para que el curso sea mejor. Saben, yo tengo, por ejemplo, una lista de libros que escribir y no tengo tiempo. Entonces, hay muchas cosas que con más dinero podría yo estar haciendo en lugar de estar haciendo páginas web o en lugar de estar haciendo otras cosas que a veces hago para poder sacar ese sustento. Y eso es el diezmo. El diezmo te ayuda a que se siga difundiendo la luz y se siga difundiendo la luz y se siga difundiendo la luz. Ahorita yo ya tendría 3 o 4 libros más ya terminados que no los he hecho y que están ya la idea y a veces me siento y le escribo y otra vez me siento y lo vuelvo a escribir y me siento y luego sí le avanzo, pero muy, muy poco, pero es por esa razón. Es por esa razón. O también, por ejemplo, la calidad de los cursos, ¿no? O sea, a veces no le pongo la calidad de hacer una presentación y dedicarle más tiempo por esa misma razón. Entonces, pero bueno, al final de cuentas, esa es la finalidad del diezmo, ¿no? Esa es la finalidad del diezmo. Y la caridad no, o sea, el fenómeno de la caridad es distinto. A lo mejor como caridad tú quieres hacer 20 tortas y llevarlas a la gente que espera fuera del hospital, a sus familiares y las vas a dar ahí, eso es caridad. La caridad es cualquier otra manera de dar en beneficio de la humanidad, en beneficio de quitar, de ayudar a quitar el dolor de la humanidad. Y el diezmo está a un nivel más elevado porque ayuda a quitar el nivel del dolor, pero en el nivel semilla hace que la gente cambie. Hace que la gente, gracias a algunos compañeritos que diezman, yo me puedo dar el tiempo a veces de hacer este tipo de presentaciones, hacer esta página, ponerla bonita, difundirla, pagar para que más gente la conozca, de meterla en redes sociales. Y a veces llegan personas que dicen, tengo un problema, mi hijo se quiere suicidar, no sé cómo arreglar, pero vi un post, vi esto, vi este mensaje y ayúdame. Y fíjense, y fue por ese 5 pesos que le metí a Facebook para que otra persona lo encontrara. Y obviamente, si todos ustedes hicieran el esfuerzo de diezmar y por lo menos de compartir lo que están aprendiendo, la luz se difundiría y generaríamos abundancia. Generaríamos mucha abundancia para todos. Y esa es la idea. El diezmo es para crear, el diezmo sirve para crear una comunidad de estudio donde podamos dedicarnos realmente a estudiar Kabbalah y a meditar y estudiar y todo ese rollo, ¿no? En el pasado tuve algunas casas donde daba las clases y todo el rollo, pero luego vivían ahí algunas personas, algunos chavos. Siempre donde estoy viven chavos. Ahorita donde doy las clases viven chavos también. Entonces también es el rollo de estar, Dios quiere que le enseñe a los chavos, que le enseñe a las personas, que le enseñe. Me pone, no saben cuánta gente me pone todo el tiempo para enseñarle. El punto es que no siempre lo puedo hacer, que bueno, tengo que ir a ver un cliente, tengo que recorrer una distancia grandísima para hacer una página web que va a tomar 2 meses hacerla y ya no pude hacer esto, ya no pude terminarle bien esta parte a la página, ya no pude difundir tal cosa, ya no pude hacer tal porque tengo que estar al 100 en esto. Entonces, es más complicado, ¿no? Es más complicado. Sin embargo, como le he dicho a algunos compañeros cuando deciden no dar, les he dicho, está bien, Ishgamsu Letová, todo es para bien,
y la luz me lo dará de otra forma. Entonces, no hay problema, o sea, no es algo que me muera si no, si no se recibe, Nanovío se muere, ¿no? La luz me lo va a dar de otra manera, estoy seguro, pero la manera más amorosa y más armoniosa sería de esa forma, que todos valoraran lo que tienen y que pues, empezáramos a diezmar y empezáramos, y yo, que en agradecimiento también a eso, pues también empezar a mejorar muchas cosas, ¿no? Y a dar más tal vez, ¿no? A terminar los libros a sacar más y más y más y más y más y más de lo que hay adentro. Muy bien, pues a prepararme más también, ¿no? A vivir en santidad, porque alguien por ahí me decía, oye, pues es que nada más hablas con la gente y le dices cosas. Mira, lo difícil no es hablar con la gente y decirle cosas. Lo difícil es sostenerme en el buen camino todos los días para que la luz no me abandone y poder decirle a esa persona algo. Lo difícil es no perderse, lo difícil es no corromperse, lo difícil es mantener, o sea, y esa es como la labor mía. Mi labor como maestro es, pues, vivir lo más apegado a la santidad que se pueda y alejarme lo más que se pueda del mal camino, del mal y de las cosas que te pueden perder. ¿Por qué? Porque de esa manera me mantengo lo más puro posible para poder bajar luz y luz y luz y luz y luz y luz. Y ese es como mi compromiso con Dios. Eso es lo que hace un maestro de Kabbalah. Se trata de mantener lo más puro posible y de ser lo más congruente posible. Y la otra parte, y dar, ¿no? O sea, obviamente y dar. Y la otra parte, pues son los alumnos, ¿no? Que reciban y que vivan y que transformen y que vean bendiciones y milagros y en agradecimiento todos hagamos nuestra parte. Y eso genera a la abundancia impresionante. Con esta chica que les digo que le dieron su casa, me pasó eso, pero fue natural. O sea, ella, no lo del diezmo, porque ella no dio diezmo, lo que ella hizo fue que empezó a invitar gente y empezamos a ayudar gente, ayudar gente, ayudar gente, ayudar gente, ayudar gente, ayudar gente, ayudar gente. Y empezamos así, 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 una y otra y otra y otra y otra, así, todos los días. Y y ella traía más gente y yo sentía más gratitud y entonces daba más y ella sentía más gratitud y entonces traía más y yo más y así más y más. Una abundancia que se generó impresionante, impresionante. Sí, impresionante. Al final se metió el chanclas y como que frenó ese rollo, ¿no? Pero creo que tenía un sentido que se frenara, porque estoy seguro que por internet y de esta manera que estamos difundiendo ahora, podemos llegar a muchísimo más personas. Entonces, pues esa es la idea, llegar a toda la gente que se pueda y que toda la gente aprenda a compartir, a amar, a aceptar a Jesús, a muchas cosas que Dios me ha enseñado y que pues son cosas que hay que trabajar. ¿Vale? Muchas gracias, ya me enrollé mucho en esto y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.